gente reciba también palabra de Dios. Ha habido familias, hermanos, esposas de personas que están en la cárcel, diferentes personas, hermanos, que nos han escrito y nos dicen, estamos viendo la programación los domingos a las 10 de la noche, y eso a nosotros nos ha traído bastante gozo, el saber que hay gente que está escuchando la palabra de Dios, dándoles bendición, fortaleza. El jueves visité unas iglesias, compartí, había gente que decía: pastor, lo hemos visto, hemos escuchado la palabra. Ayer fue un hombre con su esposa a la iglesia de la Alameda en el culto y decía: pastor, somos muy bendecidos a través del mensaje. Yo a veces, la verdad, pues uno no entiende, no sabe lo que la gente puede estar recibiendo, cómo lo recibe, pero la verdad que a veces nos sorprendemos de los testimonios o de las cosas, hermano, que Dios hace. Así que saludamos a toda la gente que nos escucha, que no es parte de este lugar, esta iglesia local, pero es parte de la iglesia de Cristo. Donde quiera que se encuentren, puede ser en una cárcel o en un hospital o en la comodidad de su casa, pero que Dios les bendiga grandemente. Y vamos a predicar la palabra en 1 Corintios 15, verso 55. Hermana Carlita, que ojalá el saludo pueda salir para la gente que nos está escuchando. El versículo 55 dice la palabra del Señor: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos el 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una última vez. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra que va a ser predicada, que va a ser entregada. Ayúdame, Señor, a poder ser de bendición. Quita todo estorbo de mi mente, de mi corazón, Señor amado, de este lugar, para que tu palabra poderosa, Señor, tu mensaje pueda llegar al corazón de cada hermano, hermana, Señor, amigo, amiga, y que tú puedas dar victoria, Señor, como está profetizado, establecido, que nos das victoria, Padre, a través del Hijo llamado Jesús. Dame la gracia, la bendición, la unción para predicar, Señor amado, y bendíganos enormemente los que estamos en esta iglesia y a todos los que tengan la oportunidad de oír el mensaje, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice un fuerte amén. Y le damos palmas de alabanza, amados hermanos. Gloria a Dios. Tome su lugar un momento. Vamos a compartir esta palabra y usted puede seguir alabando al Señor, hermano. Es una realidad que a veces nos encontramos, hermano, en momentos de dificultades, de a veces de fracasos, a veces de derrota, amados hermanos, donde a veces parece que queremos decir: hasta aquí llegué, ya no puedo más, y parece que vamos a escuchar el sonido de esa trompeta de retirada, porque son muchos los problemas, son muchas las situaciones, y a veces lo hemos sentido, lo hemos visto en gente, lo hemos escuchado de personas, amados hermanos, porque a veces solamente vemos dentro de nosotros la derrota, porque a veces vemos dentro de nosotros, hermano, no sé, cobardía, vemos temores, vemos dificultades, y a veces, hermano, todo eso pues nos opresiona. Pero el Señor dice en su santa palabra que Él no nos dio el espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, hermanos. Por eso es importante que el Señor nos recuerde su palabra, que nosotros no debemos de estar, hermanos, llenos del temor,
llenos del fracaso, porque el espíritu que Dios nos ha dado es de poder, es de victoria, es de bendición. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, hermanos, que el Señor está junto a nosotros. Pero mire, en 1 de Samuel, capítulo 17, verso número 2, habla de Saúl, el rey. Era un rey puesto por Dios, o sea, Dios lo puso, Dios lo eligió. Dios quiso que él fuese el primer rey de Israel. Y dice la Biblia que estaba Saúl con sus hombres, o sea, gente del ejército, gente importante, gente de batalla. Dice que se habían juntado, amados hermanos, en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Ellos estaban dispuestos a la batalla, ellos estaban dispuestos a la pelea. Ellos estaban, hermano, en orden de guerra, de batalla. Pero ellos, hermano, querían pelear, querían obtener la victoria. Sí, era una realidad, pero frente a ellos tenía un enemigo serio. Claro, ¿por qué se pusieron en orden de batalla? Porque querían pelear. ¿Y por qué querían pelear? Porque querían la victoria. Pero el enemigo que estaba frente a ellos, los filisteos, eran cosas serias. Ellos tenían, hermano, como un comodín, un as bajo la manga, amados hermanos, que no era cualquier cosa. Era un hombre, hermano, gigante llamado Goliat. Entonces ellos decían, estamos en orden de batalla, pero el enemigo tiene una fuerza distinta a la nuestra. Tienen un guerrero diferente. Fíjese, hermano, que dicen que este gigante llamado Goliat medía casi los 3 metros de altura. 3 metros, o sea, bastante grande, hermano. Casi, hermano, 2 veces yo así para arriba. O sea, era un hombre muy alto, era un gigante, era grande, hermano. Gloria sea al Señor. Ahí lo dice la palabra en 1 de Samuel, capítulo 17, verso número 2, el versículo número 5, amados hermanos. Y la Biblia dice en el verso 11 que Saúl y su ejército tuvieron mucho miedo, tuvieron temor. Pero ¿por qué? Si ellos estaban en el campo de la batalla, de repente ellos ven a Goliat y tienen miedo. Inclusive Saúl, el hombre que pudo haber sido el que podía inyectarles valentía. Nadie se atrevía a pararse enfrente y decir, yo voy a pelear, yo voy a batallar, yo lo voy a vencer, yo lo voy a intentar. No, sino que ellos estaban llenos de miedo. Y nosotros en lo espiritual, porque no en lo humano, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra lo espiritual. Nosotros nos enfrentamos a Goliat, hermanos, a gigantes espirituales que vienen contra nosotros para tratarnos, hermano, de echarnos a perder el camino, de querernos robar la paz, de querernos sentir fracasados, desanimados, desalentados, derrotados, de que podamos pensar que no podemos y que nosotros no tenemos la fuerza para vencerle. Y entonces ¿qué hacía el ejército de Israel? Se quedaban ahí, no pasaba nada, solamente estaban llenos de temor. Bueno, así nosotros, hermano, el enemigo se levanta contra nuestra vida. Y lamentablemente muchas veces en nosotros, en el pueblo de Cristo, vivimos sirviendo a los filisteos. Vivimos a expensas de qué se le ocurre al enemigo decirnos, o cómo tratarnos, o en qué nos ata, o en qué, amados hermanos, nos humilla. Y hay mucho pueblo, hermano, que es vencido constantemente. Constantemente. Un día está bien, 2 días está mal. Se levanta un día y dice, hoy voy a servir a Dios, y por la tarde lo deja de servir.
Porque se acuerda que está el Goliat que le dice: tú no puedes avanzar. Porque la realidad es que si tenemos un enemigo. Segunda de Corintios 10:4, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted puede leer también Timoteo 6:12, hermano. Lucas 22:31, Primera de Pedro 5:8. Dice Lucas: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo. O sea, la Biblia sí habla de una batalla espiritual. Mire que en un momento, hermano, se hablaba mucho de la guerra espiritual, que se subrayaba el tema de la guerra espiritual. O sea, había gente que todo lo que quería hablar era eso, y lo sobredimensionaban las cosas. Pero la guerra espiritual es una realidad. Tenemos una batalla espiritual. Eso no lo podemos negar. El problema es que cuando la gente subrayó el tema de la guerra espiritual, querían hacer oraciones aprendidas, o sea, como rezos. Y eso es lo que no estaba bien. Porque no es lo mismo orar que rezar. La Biblia dice sobre la oración: no uséis vanas repeticiones. Como si crees que porque por tu vana repetición tu oración será oída. La palabra del Señor nos habla que nosotros tenemos que orar, amados hermanos, de lo que el Señor nos ministra, de lo que el Señor nos da. Dios nos dio formas para orar. Nos enseñó a orar. Nos dio ejemplos de oración. En los salmos hay oraciones. Podemos orar con la Biblia también, pero no formular oraciones aprendidas para la guerra espiritual, porque el enemigo se va a reír de eso. Nosotros tenemos que orar, buscar a Dios, pedir la fuerza de Dios, pedir, hermano, el refugio de Dios, que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Y tenemos que intentar orar y orar y orar y orar en el Espíritu, y profundizarnos en la oración, porque la guerra espiritual es una realidad. Pero ¿se acuerda que nos querían dar herramientas? Tirar aceite, tirar agua, tirar harina, muchas cosas, amuletos, porque la sobredimensionaron de una manera incorrecta. Pero sí, Dios nos habla que nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nuestra lucha, cuando el enemigo, mire, ¿cuántas veces, hermano, el enemigo usa personas, sí o no? Las usa para desalentarnos. Pero no es el hermano, no es la persona, no es el vecino, es alguien que está, hermano, influyéndolo a que nos ataque, a que nos dañe. Bendito sea el Señor. Y es tremendo, es tremendo, porque es una lucha constante. Hace unos días prediqué, y la persona que me iba a entregar el púlpito, hermano, el diablo lo usa. Y cuando me da el púlpito, me entrega el lugar, me hizo sentir triste por las palabras que dijo. Me quiso humillar. Y el mensaje que yo traía era importante, porque iba a hablar sobre pastores, sobre la iglesia, la preparación, la importancia. Pero le había pedido a Dios, y era la voluntad de Él que hablara eso. Me costó porque nuestra lucha es contra, hermano, contra el enemigo espiritual, pero la gente se deja usar. No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no son tus hermanos en Cristo, no es tu pastor, no es, amado hermano, el señor de la esquina. Son huestes espirituales que te quieren robar el gozo, que te quieren robar la bendición, que te quieren robar la paz. Bendito sea el Señor, porque tenemos nuestra lucha, amados hermanos, constante.
Y el enemigo dice que desea zarandearlo a usted, a mí, como al trigo. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces todos nosotros, hermanos, tenemos una gran lucha. Todos la tenemos, no solo el pastor, no solo el hermano, no solo la hermana. Toda la gente tiene luchas espirituales, porque todos tenemos un enemigo. Todos tenemos el espíritus malos que nos quieren atormentar, que se quieren oponer a nuestra vida. Hablaba, hermanos, en la radio sobre la oposición actual. Hoy es más difícil que antes, y no quiere decir que antes no existía la maldad. Siempre ha existido, hermano. El Señor fue tentado, hermano, en el desierto por el diablo, que el Señor lo reprenda y le decía: si tú eres Dios, si tú es que tienes el poder, pues haz las piedras pan. Y había una oposición, Pablo la tuvo, pero estos tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. Está profetizado por la palabra de Dios. Los apóstoles hablaron sobre los últimos días. Vendrían, hermano, espíritus de engaño, espíritus opositores. En lo personal, hermano, en mi poca experiencia, a mí me cuesta más, por ejemplo, hacer campañas ahora que hace 15 años atrás. Me cuesta. Y siento cuando salimos a la calle, lo siento. Siento la lucha, siento la opresión, la dificultad que antes. Antes no existía el Dios, siempre ha existido, pero se ha multiplicado la maldad, el engaño, la mentira, la indiferencia, la apatía. Vivimos en un mundo que cada día crece, hermano, en incredulidad, en ateísmo. La Biblia dice que como en los días de Noé. ¿Y cómo era la gente de Noé? Incrédula. ¿Qué hacía la gente de Noé? Se reía, se burlaba de él. Nadie se subió al arca más que su familia. Entonces los días cada vez se van a poner más intensos, más complicados. Las luchas se van a poner más pesadas. Bendito sea el Señor, porque abunda el pecado, y donde abunda el pecado, dice la Biblia, que sobreabundará la gracia de Dios. Que Dios nos ampare, que Dios nos refugie, que Dios nos guarde, que Dios nos dé de su presencia, hermanos. Que Dios nos ayude a todos nosotros, porque tenemos una gran lucha, un gran conflicto. Ahora, el ejército tenía miedo, o sea, una lucha espiritual, emocional. Acá, luchas acá, difícil, ¿no? Porque ellos querían, hermano, victoria, pero no podían. Entonces, tengo que entender que yo solo no puedo. Yo no voy a poder. Usted tiene que entender que usted no va a poder. Nuestras fuerzas humanas, nuestro talento no va a poder. Por eso la Biblia dice, hermanos, en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra lucha no van a ser talentos, no van a ser capacidades humanas, porque no son carnales, no son conseguidas. Por eso los amuletos no funcionan. Por eso las oraciones aprendidas, terrenales, inventadas, no funcionan. Le pudo haber funcionado el hermano que un día oró y oró en el Señor, y oró con, no sé, inspirado en el Señor, buscando a Dios, pero no va a ser de eso la oración para todos. Usted tendrá que ir a su cuarto, usted tendrá que doblar su rodilla, usted tendrá que levantarse, no sé, de mañana, usted tendrá que en el carro ahí detenerse un momento y clamar a Dios por ayuda, y Dios le va a ayudar, hermano. Pero usted lo tendrá que hacer y reconocer: Dios, no puedo. Sino vístete de toda la armadura de Dios. ¿De cuál armadura? La de Dios, no lo de la gente. La gente en las iglesias tratan de darte vestidos. No, vístete de la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. 2 de Corintios 6:7 y 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso número 8. Fíjese, hermano, que Dios no nos juzga por no luchar, sino que se nos juzga por no usar la armadura correcta. Porque de que luchamos, luchamos. De que la gente trata de pelear, trata de pelear. Pero ¿cómo pelea? ¿Cómo lo hacen?
¿De qué forma? ¿De qué manera intenta ganar? Hay gente, hermano, que tiene tantos problemas y a todos les echa la culpa. Yo digo, ¿pero qué ha hecho él para tratar de decir voy a salir adelante con la ayuda de Dios? Bendito sea Dios. Hay gente que a veces yo, hermano, le he ministrado y le digo, ¿pero por qué no viniste al culto? No, sí vine al culto, me quedé afuera, pastor. ¿Pero cómo afuera? ¿Por qué no entras? ¿Por qué no vas al altar? ¿Por qué te tienes que desquitar con el esposo? ¿Por qué te tienes que desquitar con la esposa? ¿Por qué tienes que enojarte con el hermano, con el pastor, como si fueran los culpables de tus desgracias? ¿Por qué no te refugias en Dios? Entonces no se nos juzga de no querer salir adelante. Queremos salir adelante. Se nos juzga de no usar la armadura espiritual. Tenemos que usar, hermano, la armadura espiritual para poder tener el triunfo que Dios nos tiene que dar, hermanos. Él nos asegura la victoria, hermano, en Jesucristo. El Padre dice, a través de mi Hijo van a tener victoria. Cristo ganó, hermano, la batalla final. Él la ganó. Y todos los que están en Cristo tienen victoria. Bendito sea el Señor. Porque estamos en Cristo Jesús, el Señor. Tenemos las luchas, pero las luchas están aseguradas para ganarse. Porque estamos del lado de Jesús. Interesante lo que dice Isaías. Capítulo 53, verso 12. Por tanto yo les daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermano, a través de Cristo tenemos victoria. Juan 16, 33 dice, yo he vencido al mundo. El mundo que nos oprime a nosotros, el mundo que nos trae aflicción, Cristo lo venció. Si Él lo venció y si Cristo está con nosotros, lo vamos a poder vencer. Vamos a luchar porque estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en Él. Pero todas esas luchas, todos esos conflictos, todas esas peleas, las vamos a vencer porque Cristo ya venció. Porque Él es experimentado en cualquier batalla. Porque Él es el varón de dolores. Porque, amado hermano, Jesús, todas las situaciones que pudo tener en su ministerio terrenal, en su vida en la tierra, siempre salió adelante. Todo. Cuando los enemigos se levantaron, cuando la gente le acusaba, cuando la gente le perseguía, todo, amado hermano, Jesús siempre salió adelante. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Siempre salió adelante. El viento y el mar le obedecían. Multiplicó los panes el Señor Jesucristo. Cargó la cruz, hermano. Estuvo en el Getsemaní y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y sentía el peso, hermano, del pecado. Y el Señor fue, hermano, a la cruz del Calvario. Cargó la cruz. Cargó la cruz el Señor Jesús. La gente le decía, bájate, si tú eres Dios, bájate, sálvate y sálvanos a todos. Sálvate, tú puedes. Entonces, ¿por qué no quites esos clavos? Y ahí estuvo el Señor y aguantó. Bendito sea el Señor. Murió en la cruz. Así dice la palabra del Señor, que murió. Incluso traspasaron su costado. Amén. No traspasaron su brazo, no traspasaron su pecho, su costado. Agua y sangre salió. Consumado es, entregó el Espíritu el Señor. Había terminado la obra de la redención en la tierra en victoria, pero murió. Pero la Biblia dice que al tercer día resucitó. El apóstol Pablo dice que el hombre es salvo, todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor será salvo, porque todo aquel que cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos es salvo. Porque Cristo estuvo muerto, pero vive. Bendito sea el Señor. Se levantó, fue levantado. 40 días, hermano, apareciéndose sobre la tierra. A mucha gente, mujeres y hombres, en pequeños grupos, individualmente, en cantidades de personas. Aparecía.
Bendito sea el Señor. El mismo Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Gloria a Dios. Porque la muerte no lo pudo detener. El sepulcro no lo pudo detener. Por eso hoy Jesús, hermano, está entre nosotros. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él ahí está. Gloria al Señor. Él es Dios omnipresente. Él está en todas partes. Bendito sea Dios. Y también está, hermano, en una de las funciones como un intercesor a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. O sea, mientras tú tienes luchas aquí, como se lo dijo a Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearlo como al trigo, pero yo rogaré al Padre para que tu fe no falte. Y no va a faltar, porque a mí nunca me faltó, Pedro. Tampoco te faltará a ti. En tu lucha, en tu adversidad, en tu zarandeo, en tu conflicto, tenemos a uno que ya venció todas las cosas. No se preocupe, Cristo tiene la victoria. Alabado sea el Señor, hermano. Dele palmas de alabanza. Apocalipsis 6:2, Apocalipsis 17:14, amados hermanos. Cristo nos da la seguridad de la victoria. ¿Sobre qué, pastor? Algo importante que a veces nos interesa mucho: sobre la fuerza del enemigo espiritual. Porque hay cosas en las cuales, hermano, a veces surgen temores, miedos. Cuando hablamos del enemigo, del diablo, de los demonios, cosas, hermano, que a veces ocurren, que a veces pasan. Pero aún sobre eso Dios nos ha dado victoria. Lucas 10:19, escúchelo. He aquí os doy poder, potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y cuando habla de serpientes y escorpiones, está hablando de fuerzas espirituales de maldad, de diablos, de demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada que os dañará. Bendito sea el Señor. Hace unos días atrás, un par de meses, me decía un hermano, se me acercó a la iglesia. Me decía: pastor, es que no sé si es que adora la muerte y esto y para acá. Y le dije: ¿y tú por qué tú te preocupas? ¿Por qué? Pues Dios está contigo. No hay agüero, no hay maldad que se envíe sobre un cristiano. No funciona contra el pueblo de Dios, contra el pueblo cristiano. Porque la Biblia habla de un cerco de fuego, de un muro de protección. No sé si lo habla Zacarías, y la Biblia lo habla en Job. Del muro de fuego habla, creo, en Zacarías. Si alguien lo llega a encontrar, me lo pasa. Pero en Job le dice: tú le has rodeado, tú lo has cuidado, tú has bendecido a Job, has puesto un muro alrededor. ¿Se acuerda que Job era un hombre que buscaba a Dios todos los días? Porque la Biblia dice que era un hombre temeroso. ¿Y qué hacen los temerosos de Dios? Lo honran. Cuando dice un hombre perfecto, ¿qué quiere decir? Que era intachable. ¿Qué quiere decir, hermano? Que era un hombre que nunca pecó. Porque también de Noé dice que era perfecto. Pero ¿por qué en Génesis 9 habla de un pecado de Noé? Porque cuando habla de perfecto, habla de un hombre que trata de obedecer al 100% a Dios. O sea, su intención es agradar a Dios. Porque perfecto solo Dios, ¿no? Solo Jesús. Pero Job era un hombre temeroso, era un hombre íntegro, era un hombre entregado, era un hombre que trataba de agradar a Dios sinceramente. Por eso él se encuentra en sus frases de bendición: Dios da, Dios quita. ¿Que acaso solamente lo bueno recibiremos y lo mal no? O sea, siempre intentando glorificar a Dios. Un hombre maduro. Pero el enemigo, escúchelo, el enemigo entendía que Job estaba rodeado de una protección divina. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Estaba cuidado por Dios. ¿Y cuándo fue cuando se tocó su vida, su familia, sus pertenencias? Cuando Dios lo permitió. O sea, el diablo no te puede tocar si Dios no lo permite. ¿O usted cree que él no quisiera dañarte, destruirte? Claro. ¿Pero por qué no lo hace? Porque estamos acá. Pero mire un descarriado, observe un descarriado,
Y quiero ser serio, hermano. Quiero que sientas el peso del peligro de alejarse de Dios. Porque hoy hay gente, hermano, que se descarría, que se cambia del Cristo al mundo, como quien se cambia de un trabajo. Mira la vida de un descarriado, para que veas si tú no tienes una protección o no la tienes. Cuando tú dices, no, yo creo que a mí Dios no me cuida. ¿Cómo no? Mira cómo estás. Puedes tener problemas, todos tenemos. Pastor, ¿y por qué me siento enfermo? También a mí hay cosas que a veces en el cuerpo me duelen. Pero si no fuera por Dios, hermano, no estaríamos acá, ¿sí? Nuestros problemas son siempre cosas como materiales. Es que me duele aquí, algo terrenal. Pero tú estás bien. Mira un descarriado. Aparte de que le duele el cuerpo, aparte de que le faltan recursos, tiene problemas severos espiritualmente. Severos. Emocionalmente. Mira un descarriado. Si no lo agarró el alcohol, lo agarró la droga. Y si no lo agarró el alcohol ni la droga, lo pescó otra mujer por ahí. Bendito sea el Señor. ¿Es duro? Pues descarriarse es más duro. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Terrible, hermano. Es que uno escucha tantas cosas que dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo no vamos a cuidarnos en Cristo? Si Él nos da la victoria, nos protege, nos bendice, nos pone un refugio. Por eso haces bien en estar en Jesús, el Hijo de Dios. A cualquiera nos puede pasar, si nos apartamos de Dios. Pasa. Y la gente nueva también tiene que entender que los antiguos también se descarrían. No vaya usted que es nuevo a darse un baño celestial de inocencia, pues usted viene del mundo. Porque se dice, el hermano ¿a poco? No, pues si tú vienes del mundo también. ¿En qué mundo vivimos? Un mundo, hermano, terrible, de maldad. Hace unos días les comentaba, hermano, pastores, predicadores, que se apartan de Dios, vuelven a la borrachera, dejan su familia, personas que enseñaron la palabra. ¿Por qué, pastor? Por alejarnos de Cristo. No es que en Cristo el diablo es, no, porque Cristo nos guarda. Pero cuando abandonamos la comunión, nos alejamos de la vid, de la sustancia, de esa nutrición espiritual que Dios nos da, somos presa fácil. Que Dios nos cuide, hermanos. Porque acuérdense que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a cualquiera de nosotros lo puede hacer. Por eso si usted hoy dice, pastor, tengo luchas, aférrese a Cristo, usted va a salir adelante. Aférrese a Jesús, que Dios lo va a ayudar. Usted tiene un cerco de protección que nadie se lo puede quitar. Dios cuida tu casa, Dios cuida a los tuyos, incluso a los tuyos que no pueden ser convertidos, pero tú estás ahí en Cristo y tú pones un cerco y dices, Señor, acuérdate de fulano, acuérdate de mi hijo, porque así lo hacía Job, Dice, Señor, por si acaso han pecado. Pero ¿qué pasa a veces con nosotros, hermano? No intercedemos. No intercedemos por nuestra casa, no intercedemos por nuestros hijos, pero es de, Señor, líbranos del mal, Señor, pon un cerco de protección, no permitas que nuestras vidas caigan en la tentación, Señor, guárdanos. Y ¿sabe qué va a hacer el Señor? Nos va a guardar. No importa, hermano, en lo que la gente diga, no, que le echaron brujería, no, que le echaron una gallina negra, no, es que no sé qué me estarán haciendo. No, en el nombre de Cristo diga, no, el Señor es el que me guarda, Dios es el que me cuida, bendito sea el Señor. Hermano, podemos dormir en paz porque el Señor está con nosotros. En paz me acostaré, así mismo dormiré, bendito sea el Señor. Porque el Señor nos hace vivir en confianza, porque el Señor nos hace vivir tranquilos, amados hermanos. Pero que la lucha espiritual existe. Yo creo que todos hemos tenido experiencias con cosas así, hermano, difíciles, complicadas. Yo también he tenido luchas
en momentos, no todos los días, pero en momentos, en temporadas complicadas, muy complicadas. He experimentado cosas feas, pero no me queda otra más que aferrarme a Él, a Dios, y de repente pasa. A veces dura un día, a veces una semana, a veces puede durar meses en luchas, pero en Cristo hay victoria. En Cristo Jesús, hermano, tenemos potestad sobre las fuerzas del enemigo espiritual. Dice la Biblia: nada os dañará. Nada os dañará. Así que usted, en el nombre de Cristo, cuando escuche cosas raras y que fulano, es más, no abra ni sus oídos a cosas extrañas. No haga caso a esas cosas, amados hermanos. También tenemos, hermano, victoria sobre cualquier atracción del mundo, o sea, tentación. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo: nuestra fe. 1 Juan 5:4. O sea, nosotros tenemos, hermano, victoria sobre cualquier tentación. Por más fuerte que sea, hay victoria en Jesucristo. ¿Se acuerda que José, el soñador, fue tentado, pero tuvo victoria? ¿Por qué? Porque tenía fe. Él decía: Dios me ha bendecido mucho, no le voy a fallar a Dios. Y tuvo la oportunidad de salir adelante. Así también nosotros, hermanos, no hay tentación que no pueda ser vencida en el nombre de Jesús. Al menos que nosotros cedamos a la tentación. O sea, no hay una tentación poderosa que diga: Cristo no pudo, Cristo no puede. No, somos tentados, pero siempre podemos, en el nombre de Jesús, vencerla. Dice amén, hermanos. Ahora, si usted dice: pastor, yo estoy cayendo en un pecado terrible, y cada vez que soy tentado me inclino a esa tentación, participo de esa tentación, pues esta mañana tú puedes salir victorioso para siempre. Al menos que tú le quieras abrir la puerta, pues vas a seguir cayendo, pero tú puedes tener la victoria. Tú puedes salir adelante en el nombre de Jesús. Gente, hermano, que las malas palabras, Dios puede cambiar tu lengua, tu manera de hacer esas cosas, de decir, de pronunciar. Dios lo puede hacer, porque Dios tiene el poder para ayudarte y puedas salir un verdadero vencedor, y no ser vencido constantemente, amado hermano, por el pecado, por la maldad, por esas cosas que no le agradan al Señor. Entonces, sobre cualquier tentación del mundo puedo vencerla en el nombre de Jesucristo. Otra cosa que nosotros, hermano, tenemos victoria, y con esto voy a estar ya terminando, sobre las aflicciones, sobre los problemas en la vida. No solamente sobre la fuerza del enemigo que nos ataca, ni sobre las tentaciones que significan pecado, que podemos salir adelante, sino también sobre aflicciones severas, dolor, tristeza, preocupación. Muchas veces, hermano, pensamos que no podemos salir adelante porque tenemos muchos problemas. Y a veces vemos el prosperar de otras personas, a veces en el mundo, a veces en los cristianos también. Decimos: pero mira el hermano cómo ha salido adelante, y yo no he podido salir adelante. Y Dios nos dice que nosotros podemos, hermano, tener victoria sobre la aflicción, sobre la angustia, sobre la tristeza, sobre la situación difícil. Porque dice Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué cosa? ¿Qué problema? ¿Qué situación? ¿Qué crisis? ¿Qué adversidad? Tribulación, la angustia o la persecución, el hambre, la desnudez, peligro o espada. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué podrá vencer? ¿Qué problema vencería? ¿Qué problema es más poderoso? ¿Qué aflicción severa te puede separar? No hay. Todo podemos salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo dice en el verso 37. Antes, en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? En la tribulación, en la angustia, el hambre, la desnudez, el peligro, la
espada, bendito sea el Señor. Somos más que vencedores. Pero ¿cómo voy a ser vencedor nada más porque sí? No, dice la Biblia, por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién fue el que nos amó, hermanos? Jesucristo, Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bendito sea el Señor, porque Dios nos ama, y aquel que nos amó nos da la victoria sobre las angustias, hermano, sobre el dolor, sobre la adversidad, sobre la crisis, sobre cualquier cosa. Podemos adorar, exaltar, bendecir el nombre de nuestro Dios. Entonces no hay manera de vivir derrotado, porque Cristo, hermano, nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Cristo nos hace más que vencedores. Cristo nos hace más que vencedores. Hay un himno, hermano, que a veces cantan aquí en la iglesia. Más que victoria. Tenemos más que victoria en Cristo. Más que la victoria. La victoria está asegurada. El Señor está con nosotros, hermano. No hay diablo, no hay demonio. Está vencido en el nombre de Jesús. Aunque nos amenace, aunque vocifere como Goliat y diga serán derrotados, Él puede gritar. Pero hasta que aparece el Dios Todopoderoso, no es hasta que aparece David, sino que David dijo: uno más poderoso está conmigo, un gigante está conmigo, uno que todo lo puede está conmigo. El general de los escuadrones de Israel está a mi lado, y Él te dará en mis manos. Aleluya. Te voy a vencer en el nombre de Jesús. Porque el diablo grita, hermano. El diablo habla también. Pero, hermano, también nosotros podemos reprenderlo en el nombre de Jesús. Y decir: el que está conmigo es poderoso, es más poderoso que tú. Porque esa es la verdad. El diablo, hermano, él no es omnipotente, él no todo lo puede, ni es omnipresente tampoco. Él necesita, hermano, de ángeles caídos para poder atacar. Él no está en todas partes, bendito sea el Señor, pero nuestro Dios está en todas partes. Él puede estar con la hermana afligida y con el hermano emproblemado. Él puede estar, hermano, en la tristeza, bendito sea el Señor, de un velorio, como puede estar, hermano, en la cirugía, en el hospital con un enfermo. Bendito sea el Señor, porque Cristo lo puede. Aleluya. Él estuvo cuando Pedro se hundía, ¿se acuerda, hermano? Y se hundía porque tenía mucha fe, porque se lo merece, porque es el campeón de la fe. No, porque tenía poca fe se empezó a hundir. Pero ahí estaba la mano tendida del Señor. Ahí estaba el Dios Todopoderoso, aleluya. Y un día iba pasando, hermano, por aquel lugar donde llevaban un cuerpo de un joven, hermano, en ese cajón, y el Señor tocó el cajón. El hombre se levantó. Ahí está el Señor en la angustia, en la necesidad, el endemoniado, lleno de demonios. Dios fue, lo libertó, bendito sea el Señor. Y hoy tenemos la bendición, hermano, de que Cristo está en los cielos y nos ha dado el Consolador, uno de la misma clase que Él, o sea, divino, al Espíritu Santo, que está con nosotros todos los días para fortalecernos, para ayudarnos, para alentarnos, hermanos, para seguir adelante. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cristo tiene poder, aleluya. Cristo tiene poder, aleluya. El Señor está contigo, hermano. Tienes más que victoria. No tienes la victoria, tienes más que victoria. Use la autoridad de Dios. Bendiga su casa, bendiga su familia. La Biblia dice que Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Tú también, en el nombre de Jesús, prepara en el nombre de Cristo. Mi casa es para Dios. En el nombre de Jesús Dios nos va a bendecir. Y cuando entre a su casa diga: la paz de Dios sea sobre mi casa. Reprenda al enemigo cuando vea cosas en el nombre de Jesús. Cuando la gente le hable cosas raras, reprende en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen victoria, hermanos? Amén. Yo también tengo victoria, pero las luchas son reales, pero tenemos victoria en Jesús. Vamos a ponernos de pie, y mientras los hermanos entonan un canto, usted puede venir al altar. Si hay momentos que usted dice: pastor, hay momentos que me siento mal, pero gracias Dios por recordarme que me amas.
Gracias por recordarme que tengo victorias, Señor. Gracias, Señor, porque puedo vencer ese pecado. Tú puedes vencer el pecado. Dile a Dios: yo batallo con este pecado. Dile a Dios: yo batallo con este error, Señor, que cometo. Soy tentado constantemente. Si tú estás teniendo problemas para dormir, sientes opresiones, gloria a Dios. En las noches, ruidos, todas esas cosas, dile a Dios: Señor, ayúdame. No puedo solo. Bendice mi casa, bendice mi hogar, bendice mi familia, Señor. Gloria al Señor. Si estás en aflicción, dile al Señor: Señor, me he visto afligido, pero soy más que vencedor. Incluso en los problemas, incluso en las situaciones, soy más que vencedor. En mi angustia, en mi dolor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amado Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de nuestras vidas, Dios. Necesitamos de ti, Señor. Todos nosotros, Señor, que estamos, Señor, en este lugar, en este altar, que hemos venido, Señor, delante de ti, Señor, a postrarnos para reconocer que no podemos solos, Señor. Como dice tu palabra, muchas son las aflicciones, pero de todas ellas tú le librarás. Gracias por tu bendición, por tu ayuda, Señor. Gracias por tu fortaleza. Gracias por ayudarnos, Dios mío. Gracias, Señor, porque podemos tener paz en la tormenta. Gracias porque podemos tener, Señor, paz, Dios mío, Señor, en los momentos difíciles. Gracias, Señor, porque cuando nos sentimos solos podemos clamar a ti, Señor. Quizás, Señor, problemas emocionales, temores, miedos, luchas. Quizás fracasos que se han levantado como un gigante. Quizás, Señor, desánimos, desalientos. Quizás, Dios mío, Señor, malos comentarios han llegado a nuestros oídos y nos han hecho, Señor, atemorizarnos. Nos han hecho, Dios mío, debilitarnos. Nos han hecho, Dios mío, Señor, desconfiar. Pero hoy, Señor, vienes a darnos una palabra que podemos estar seguros en ti, que podemos estar tranquilos porque tú nos ayudas, que tú nos puedes dar la victoria, Dios. La lucha llegue a su fin en el nombre de Jesús. Si estábamos recurriendo al pecado, a la tentación, y la tentación se volvió gigante, Padre, en el nombre de Cristo, retira, Dios mío, Señor, esos pecados, dando la fuerza para ser espirituales, para alimentar la vida espiritual, Señor amado. Tu palabra dice: nada os dañará. Pon un cerco de protección. Pon, Señor, un cerco de fuego, un muro de fuego sobre nuestras vidas. Pon un muro de fuego, Señor, protegiendo nuestra mente, protegiendo nuestro corazón, protegiendo, Dios, nuestro matrimonio, protegiendo nuestros hijos, protegiendo nuestra casa, protegiendo el negocio, la economía. Pon un cerco de protección, Señor, a nuestra vida. Tú puedes, Dios, ayudarnos. Tú puedes, Dios mío, sacarnos adelante. Tú puedes, Dios mío, bendecirnos. En el nombre de Jesús. Tu palabra no es cualquier palabra, Señor. Y tú has dicho que tenemos victoria por medio de Jesucristo. Reclamamos esa victoria. Somos hijos de Dios. Somos cristianos. Somos creyentes. La fuerza del Espíritu Santo, el poder de Dios sea sobre nosotros. Llénanos, Señor. Corta las cadenas. Que se pudran los yugos en el nombre de Jesús. Que nos podamos levantar con valentía. Que nos podamos levantar con gozo. Que nos podamos levantar victoriosos. El pecado fue vencido en el nombre de Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo. Tu bendición nos acompañe. Tu presencia, tu Espíritu Santo sea sobre nuestra vida, Dios. Tu Espíritu Santo sea sobre nosotros. Tu gracia, oh Dios.
este lugar. Tu gracia, Jesús. Para adorarte. Aleluya, gloria a Dios. El motivo. Gracias, Dios mío. Gracias. Porque no importa el sufrimiento, el hambre, no importa el dolor, somos más que vencedores, somos más que victoriosos, somos más que victoriosos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Mi Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, bendíganos más. Mi vida bendíganos más. Vacía. Más de Dios. Tu ayuda, más, mi Señor. Más de tu gracia, Señor. Más de tu presencia. Jesús. Fortalécenos. Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Aleluya, mi Señor. Mi vida está vacía sin tu ayuda, mi Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Gloria a Dios. Vamos, hermano, alabe a Dios. Aleluya. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río
tener salida. Aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Muy buenas noches, les saluda el pastor Raimundo Garza Soto. Quiero aprovechar para invitarle a todos nuestros amigos y hermanos para que puedan congregarse junto a nosotros todos los domingos a las 10:20 de la mañana y también los días martes a las 7:30 de la noche. Es una bendición poder congregarse. Venga con nosotros a alabar, glorificar el nombre del Señor y a recibir la siempre fresca y poderosa palabra del Señor. Les esperamos. Palabras de vida eterna.